Porque un encuentro con Dios en nuestra vida es necesario. Porque un encuentro con Dios te va a llevar a vivir un antes y un después. Tu vida nunca será la misma, así como fue la vida de Moisés después de que tuvo un encuentro personal con Dios. Es necesario un encuentro con Dios. Es necesario tener un encuentro, porque un encuentro con Dios te va a ayudar, te va a llevar a que entiendas tu propósito y tu llamado. Un encuentro con Dios te va a llevar a entender por qué tú vives, para qué tú vives en esta tierra, por qué tú naciste, cuál es la razón de tu existencia en esta tierra. Todo eso, amén, te vas a dar cuenta cuando tú tengas un encuentro con Dios, como lo tuvo Moisés. Mira lo que dice Éxodo capítulo 3, del 1 al 4. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Él dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Qué poderosa palabra y qué poderoso encuentro que Dios le permite a Moisés que tenga cuando llegó al monte Horeb, al monte de la presencia de Dios. La vida de Moisés, amén, era pastorear ovejas. Moisés estaba invirtiendo tiempo en algo que no era su propósito. Moisés estaba entretenido en algo por la cual Dios no lo había llamado. Probablemente esta sea tu condición, que estás invirtiendo tiempo en algo por lo cual Dios no te llamó, que vives una vida la cual Dios no quiere que tú vivas, que Dios te llamó para un propósito, pero estás invirtiendo tiempo, estás esclavizado en algo por la cual Dios no te llamó. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 versículo 10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tú estás aquí en la tierra para buenas obras, al igual que Moisés. Moisés no estaba para pastorear ovejas. Moisés no estaba para estar entretenido pastoreando ovejas continuamente en su vida. Moisés, Dios lo había llamado para ser un libertador de una nación que estaba esclavizada y que necesitaba un libertador, un hombre que lo sacara de la esclavitud, pero un hombre que tuviera un encuentro con Dios. Estamos en la tierra. No somos casualidad, no somos un error, somos un propósito de Dios en esta tierra. Somos hechura de Dios, creados por Dios para un propósito, para buenas obras, para que caminemos en ellas. La vida de Moisés era una vida común, y corriente como cualquier persona. Pero ese día que llegó al monte Horeb, monte de Dios, monte de la presencia de Dios, su vida nunca volvió a ser la misma. Su manera de pensar, su manera de ver las cosas, su manera de verse a sí mismo, nunca fue la misma hasta que tuvo este encuentro personal con Dios. Tu mentalidad solamente va a poder cambiar hasta que tú tengas un encuentro con Dios. Tú te vas a dar cuenta quién tú eres en Dios hasta que tengas un encuentro con Dios. Tú te vas a dar cuenta qué tiene Dios para tu vida hasta que tienes un encuentro con Dios. Tú vas a comenzar a tener hambre por Dios hasta que tengas un encuentro con Dios. Tú vas a seguir queriendo anhelar, seguir teniendo una relación con Dios hasta que tengas un encuentro con Dios. Vas a desear conocerlo continuamente hasta que tengas un encuentro con Dios como lo tuvo Moisés. La vida de Moisés era pastorear ovejas. Estaba entretenido, estaba esclavizado en algo la cual Dios no lo había llamado. Probablemente tu vida está esclavizada en algo por la cual Dios no te llamó.
Probablemente estás esclavizado a la depresión, estás esclavizado al pecado, pero Dios no te llamó para que vivas esclavo al pecado. Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros en una cruz del Calvario. Y Él dio su vida por nosotros. Y Él dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hubo un Cristo que vino a dar su vida por nosotros, para que nosotros, amén, fuéramos salvos del pecado, para que nosotros fuéramos libres del pecado y tuviéramos vida eterna con Dios. Pero ante todo eso, para que tuviéramos una relación personal con Dios como la tuvo Moisés. Un encuentro personal con Dios es necesario. Moisés, dice la Biblia, que pastoreaba ovejas, pero ese día se atrevió a ir más allá de sus límites. Se atrevió, amén, ir más allá del desierto. Se atrevió a cruzar el desierto hasta que llegó a Monte Horeb. No sé por qué desierto tú estás pasando, pero déjame decirte, en ese desierto al final te vas a encontrar con Dios, como se encontró Moisés. Moisés atravesó el desierto. El desierto no pudo matar a Moisés, porque Dios tenía un propósito para su vida. Había una razón por la cual Moisés no pudo morir en el desierto, a pesar de que caminó por el desierto, porque había un encuentro de Dios que lo estaba esperando en Monte Horeb. Yo vengo a decirte, hay un Dios que te está esperando. Hay un Dios que quiere darte un encuentro personal con su presencia. Hay un Dios que quiere que tú lo conozcas. Hay un Dios que quiere cambiar, transformar tu manera de pensar. La mentalidad de Moisés, antes de tener este encuentro con Dios, era de pastor de ovejas. Pero cuando él llega a Monte Horeb, monte de la presencia de Dios, donde ya Moisés ya no hacía lo que él quería, sino donde hacía lo que Dios le pidiera que hiciera, Moisés se da cuenta que su mentalidad comienza a cambiar. Ya no era de pastor de ovejas. Ahora su mentalidad era de un profeta, de un libertador, de un hombre de propósitos, de un hombre de señales, de un hombre que Dios lo llamó para buenas obras. No sé cuál es la mentalidad que tú tienes. Probablemente tu mentalidad en este momento, piensas que naciste para vivir en esa mentalidad, en una mente depresiva. Piensas que naciste para estar esclavizado al pecado, esclavizado a la depresión, esclavizado a la culpa, esclavizado en el estancamiento espiritual, como la mentalidad que tenía Moisés. La mentalidad de Moisés era una mentalidad de pastor de ovejas. Pero cuando llegó a Monte Horeb, el monte de su presencia, su mentalidad cambió. Ya él perdió el control y comenzó Dios a tomar el control de su vida. Porque cuando tú tienes un encuentro con su presencia, ya no te controlas tú. Es su presencia que controla tu mente. Es su presencia que controla tu manera de pensar. Es su presencia que toma control de la ansiedad, de la preocupación. No sé cómo tú te encuentras, pero cuando te encuentras con la presencia de Dios, vas a encontrar gozo. David decía en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Moisés, cuando llegó a su presencia, la presencia lo controlaba. Porque cuando tú entras a su presencia, nunca vas a ser el mismo. Nunca vas a seguir con la misma condición espiritual. Nunca vas a seguir con el mismo estado de ánimo, de tristeza, de depresión. Porque en su presencia no hay ansiedad. En la presencia de Dios no hay tristeza. En la presencia de Dios no hay culpa. En la presencia de Dios, dice el Salmo 16:11, que hay plenitud de gozo. En su presencia, amén, hay delicias a su diestra. En su presencia nuestra alma es alimentada, es nutrida, es fortalecida, es construida. En su presencia nuestra alma seca vuelve a cobrar vida, vuelve a reverdecer. En su presencia lo caído se levanta. En su presencia, gloria sea al Señor, lo que está estancado comienza a avanzar. En su presencia lo que está inmundo comienza a ser limpio. Cuando Moisés llegó al lugar de la presencia, Monte Horeb, lo controlaba la presencia de Dios. Y déjame en esta hora decirte que necesitamos tener un encuentro y pasar tiempo con Dios, porque cuando entras a su presencia, ella va a controlar la ansiedad, ella va a controlar tu preocupación, ella va a controlar la culpa, va a controlar el miedo, va a controlar el desánimo, porque todo aquel que entra a su presencia no va a salir igual de su presencia.
Moisés no salió con la misma mentalidad después de este encuentro que tuvo en Éxodo capítulo 3. Después de que se encuentra con el fuego, que se encuentra con esta zarza que arde y que no se quema, no se consume. Después de que él sale de este encuentro, su manera de pensar ya no es la misma. Su manera de verse a él ya no es la misma. La razón de su propósito y el conocimiento de lo que Dios tenía para él ya no es el mismo. Moisés sabía que no era casualidad. Moisés sabía que él era un propósito, amén, en aquel desierto, que el desierto no lo había matado porque él era un propósito. Dios lo había llamado para cosas grandes. Moisés, a través de esta visión, es impactado. Lo primero que Dios va a hacer en tu vida a través de un encuentro es que va a llamar tu atención. Moisés fue llamado su atención a través de esta zarza que arde. Y dice la Biblia que mientras él está enfocado en las ovejas, Dios hizo algo para llamar su atención. Dios va a saber qué va a hacer para llamar tu atención. Algo tiene que hacer Dios, al igual que Moisés, para llamar tu atención. En Moisés, Dios levantó una zarza que ardía para llamar su atención. No sé qué método o no sé qué estrategia Dios va a usar para que tengas un encuentro con Él y para llamar tu atención y para desenfocarte y para enfocarte en Él. Moisés necesitaba desenfocarse de las ovejas y enfocarse en la visión. Dios quiere que te enfoques en la visión correcta. Tú puedes estar enfocado en una visión, como Moisés. Estaba enfocado en la visión de apacentar ovejas, pero no era la visión correcta. Cualquier persona puede estar enfocada en una visión, pero tienes que asegurarte que la visión en la cual estás enfocado es la correcta. Moisés al principio estaba enfocado en las ovejas, pero no era la visión correcta. Pero cuando llega al monte Horeb, comienza a desenfocarse de lo incorrecto y comienza a enfocarse en la visión correcta, en la zarza que arde. Dios conocía el corazón de Moisés. Dios sabía que Moisés no iba a ignorar esta zarza. Dios conoce tu corazón. Dios conoce de qué manera puede llamar tu atención para que le busques, para que tengas un encuentro personal con Él. Moisés era curioso en su corazón. Dios conocía que Moisés no iba a ignorar esta zarza que estaba viendo. Dios conocía que Moisés era curioso. Dios conocía que Moisés no iba a pasar sin antes acercarse a esta zarza para ver de qué se trataba. Lo primero que Moisés mira es una visión, una zarza encendida en llamas. Número 2, la zarza no se quema ni se consume. Lo primero que Moisés se puede dar cuenta es que esta zarza no se quema. Número 2, esta zarza, gloria sea al Señor, esta zarza permanece encendida. Moisés se está dando cuenta que lo que es de Dios no se puede apagar. Lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios continuamente se mantiene ardiendo. Cuando Dios te llama, tu llamado va a permanecer. El hambre por Dios va a permanecer. El anhelo por seguir buscando su presencia va a permanecer. Moisés se está dando cuenta que lo que es de Dios no se apaga. Lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios, gloria sea al Señor, amén, se mantiene encendido. Moisés se quedó impactado al ver que esta zarza, a pesar de que ardía, no se consumía. Dios nos está dando a entender que lo que Él llama, que lo que Él hace, el hombre no lo puede apagar. El diablo no lo puede apagar. Los problemas no lo pueden apagar. ¿Por qué? Había un fuego, pero ese fuego era producido por Dios. Así que Moisés lo que está viendo es un fuego, pero detrás de ese fuego estaba el ángel de Jehová. Detrás de ese fuego había una voz que lo conocía. Detrás de ese fuego había una voz que le decía: Moisés, Moisés. Detrás de ese fuego que Moisés miraba, amén, había alguien que lo estaba produciendo, el propio Dios, porque Moisés estaba en el lugar de su presencia. Y Moisés comienza a acercarse a esta visión, tratando de ver dónde está la razón por qué esta zarza no se quema ni se consume. Dios va a hacer algo para llamar tu atención. Y Dios va a persistir hasta que tú te acerques a su llamado y a su propósito. Dios no va a apagar el anhelo, el deseo que Él va a poner en tu corazón para que tú le busques. Moisés va buscando cuál es la razón y la causa por la cual esta zarza no se quema. Número 1,
la zarza no se quemaba porque la zarza quien la tenía ardiendo era Dios. Número 2, la zarza no se quema porque a través de esa zarza Dios quiere llamar la atención de Moisés para revelarle su propósito y su llamado. La zarza no se quema porque era necesario llamar la atención de Moisés. La zarza no se quema porque era Dios quien la estaba o quien la mantenía encendida. La zarza se mantiene encendida no por el hombre, no por Moisés, sino porque hay un Dios que la mantiene encendida. Cuando Dios te llama, Él va a mantener encendido lo que Él un día aprendió. Cuando Dios te llama, Él te va a llevar a que permanezca lo que un día Él te dio. Dice la Biblia que Moisés se acerca a la zarza. Y mientras él se acerca, mira lo que dice. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Lo primero que Dios le muestra a Moisés era que si él quería seguir hablando con él, tenía que quitar el calzado de sus pies. No sé qué representa ese calzado de tus pies para tu vida, pero ese calzado puede representar la amargura. Si quieres acercarte a su presencia, tienes que quitar el rencor, tienes que quitar la raíz de amargura, tienes que quitar la culpa, el pasado, el desánimo, la ansiedad. Tienes que limpiar tu corazón, porque Dios quería hablar con Moisés, pero Dios le dice a Moisés: quita tu calzado. Dios quería hablar con Moisés, pero Dios le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies. El calzado, quitar el calzado de los pies en los tiempos antiguos, la cultura y la costumbre era que cuando tú llegabas a un lugar, le estabas dando respeto, le estabas dando importancia al lugar donde tú estabas. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, el lugar en que tú estás es tierra santa, es lugar santo. ¿Por qué? Porque si Dios está en un lugar, todo lo que está a su alrededor se santifica, todo lo que está a alrededor se purifica. El monte de Dios era santo porque el que estaba en el monte era santo. Lo primero que Moisés puede conocer de Dios es que Dios no solamente arde como fuego, es que no solamente Dios mantiene encendido lo que prende, sino que Moisés se pudo dar cuenta que Dios era santo y que había que quitar el calzado de sus pies. En una traducción, en la otra traducción, Dios le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies porque estás en mi presencia. Para que nosotros entremos en su presencia y permanezcamos en una relación en su presencia, hay calzados que tenemos que quitar de nuestro corazón. Moisés tuvo que quitar las sandalias, era algo físico, pero tú y yo debemos de quitar algo muchas veces que impide entrar a su presencia. A Moisés lo esperaban cosas grandes, a Moisés lo esperaban señales, lo esperaban milagros, lo esperaba un pueblo que tenía que ser libre, lo esperaba, gloria a Dios, tierras que visitar, lugares, señales, prodigios, amén, que manifestar. Pero Dios le dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies. Hoy Dios quiere que quites ese calzado de tus pies. Si quieres, gloria a Dios, que su presencia camine contigo, si quieres que Dios vaya contigo en cualquier lugar que tú vayas, tienes que quitar el calzado de tus pies, porque su presencia camina con personas no perfectas, con personas no que pecan, sino con personas que, a pesar que han pecado, quitan, amén, el pecado de su corazón. Están dispuestos a rendirse a que Dios los limpie, a que Dios los purifique, a que Dios limpie tu corazón con su sangre, porque es a través de la sangre de Cristo que vencemos el pecado, que vencemos al enemigo. Apocalipsis dice que la iglesia y los siervos de Dios, los hijos de Dios, han vencido a Satanás a través de la sangre del Cordero. Su sangre nos limpia, su sangre nos purifica. No importa el pecado que tú hayas cometido, no importa el pecado que tú hayas hecho, vengo a decirte: si tú te humillas, su sangre te limpia. Su sangre quita toda culpa de tu corazón. La sangre de Cristo tiene el poder de limpiarte de cualquier pecado, de cualquier culpa. Recuerda, si has pecado, hay solución si estás dispuesto a humillarte. Al que se humilla, Dios lo exalta. Al que se humilla, Dios lo bendice.
Así que Dios comienza a conversar con Moisés en Éxodo capítulo 3, pero Dios le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque estás en mi presencia. Moisés reconoce que para estar en su presencia hay cosas que tenemos que quitar. Para permanecer en una relación con Dios, en su presencia, debemos de quitar el calzado. Tienes que quitar aquello que te está impidiendo entrar a su presencia. Tienes que rendir ante Dios la culpa, el pecado, la iniquidad. Rendir ante Dios la ansiedad, toda carga, toda depresión, toda amargura, toda tristeza que hay en tu corazón. Ríndelo a su presencia. Dile: Señor, quita de mí la amargura, la tristeza. Yo quiero entrar a su presencia. Moisés quitó el calzado de sus pies, mostrando que él quería entrar a su presencia. Si tú quieres vivir una nueva temporada espiritual en tu vida, tienes que quitar el calzado de tus pies. Quita la raíz de amargura. Quita el resentimiento de tu corazón. Quita, gloria sea al Señor, la culpa, el odio. Quita el pecado, la esclavitud, la depresión, el estrés. Debes de despojarte. Dile: Señor, quiero que me limpies, porque Moisés estaba en su presencia. Pero estando en su presencia, Dios le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies. No sé qué representa para ti ese calzado, pero ese calzado puede representar culpa que hay en tu corazón, que te está impidiendo entrar en una relación en la presencia de Dios. Ese calzado puede representar el pecado. El pecado es como una barrera, así como el calzado de los pies de Moisés era como un obstáculo para seguirse relacionando con Dios. Así el pecado es un obstáculo, amén, que nos impide entrar a su presencia, porque el pecado causa división entre Dios y el hombre. El pecado produce que el rostro de Dios se oculte. El pecado produce que Dios, amén, haga como una pared entre Dios y el hombre. El pecado corta la relación entre Dios y el hombre. Así que el mensaje, la palabra de Dios a Moisés es: quita el calzado de tus pies. Analiza cuál es el calzado que tú y yo debemos de quitar. Si tú amas su presencia, quieres conocer el propósito de Dios en su presencia, hay cosas que tenemos que quitar. Tenemos que quitar cosas que a Dios no le agradan. Tenemos que reconocer que su presencia nos limpia, nos santifica, pero que su presencia es santa. Su presencia está buscando personas no perfectas, sino personas como Moisés, que aunque tienen el calzado en sus pies, están dispuestos a quitárselos cuando Dios le manda que se lo quiten. Dios no busca gente perfecta. Dios busca gente que se humille, gente que reconozca la condición en la cual está viviendo. Si tú te humillas, Dios te limpia, Dios te levanta. Así que Moisés comienza a relacionarse con Dios. Y Dios le dice: te he llamado, te me ha aparecido para que libertes a mi pueblo. Había un pueblo que estaba gimiendo, que necesitaba ser libertado de la esclavitud de los egipcios. Había un pueblo siendo oprimido. Los hijos de Israel estaban en Egipto siendo oprimidos. Hay razón por la cual tú tienes que quitar el calzado de tus pies. Hay razón por la cual tú tienes que limpiarte, porque alguien necesita una palabra. Dios te quiere usar. Dios quiere caminar contigo. Dios quiere enviarte a lugares, a terrenos, a ciudades. Amén, que alguien necesita una palabra. Amén, y tú tienes que llevarla. Pero para tú llevar esa palabra, y para que la presencia de Dios vaya contigo a todo lugar y terreno donde tú vayas, tú tienes que tener un encuentro con Dios. Tú tienes que quitar el calzado de tus pies. Tú tienes, gloria sea al Señor, que rendirte a Él por completo, como se rindió Moisés. Cuando Moisés quita el calzado de sus pies, está mostrando que se rinde. Quitar el calzado de sus pies es mostrarle a Dios que estamos rendidos a su presencia. Quitar el calzado de sus pies significa que estás en obediencia y que por lo cual eres obediente a su presencia. Quitar el calzado de los pies representa estar dispuesto a que Él obre en mi vida. Quitar el calzado de los pies representa ya no querer ser el mismo, sino querer un cambio. Quitar el calzado de nuestros pies representa estar hastiado de la temporada que he estado viviendo y querer vivir en el propósito y en la nueva temporada que Dios tiene para mi vida. Dios tenía un propósito para Moisés, una nueva temporada para Moisés, pero habían cosas que Moisés tenía que quitarse.
el calzado de sus pies. Dios lo iba a enviar a Egipto. Pero cuando Moisés fuera a Egipto, la presencia de Dios iba a ir con Moisés. Dios hay cosas que te las quita o quiere que tú te quites para Él poder caminar contigo. Porque todo terreno y lugar donde Moisés caminaba, donde los pies de Moisés pisaban, la presencia de Dios iba con Moisés. Después del encuentro que Moisés tiene con Dios, Dios le dice: yo estaré contigo, yo iré contigo. Así que donde sea que Moisés ponía los pies, su presencia iba con él. Los lugares que Moisés visitaba eran visitados con su presencia, porque la presencia de Dios iba con Moisés. Donde sea que Moisés se movía, después de este encuentro que Moisés tuvo en Éxodo capítulo 3 en el monte Horeb, todo lugar que Moisés pisaba con la planta de sus pies era visitado por su presencia. Dios quiere enviarte a muchos lugares, que le hables de Él a muchas personas. Y Dios quiere que su presencia camine contigo. Dios quiere que su presencia impacte tu familia. Dios quiere que tú impactes tus hijos y que su presencia va a ir con Él. Moisés ya no va solo, ahora va su presencia. Cada paso que él da, su presencia va con él. Cada palabra que él habla va respaldada por su presencia. Cada lugar que él visita, su presencia va con él. Hay lugares que tienes que visitar. Hay lugares que tiene que manifestarse la presencia de Dios, pero Dios quiere a alguien que se rinda como Moisés. Donde sea que Moisés llegaba, la presencia de Dios visitaba ese lugar. Dios le dice a Moisés: yo iré contigo. Yo te envío a Faraón. El mismo Dios que te llama, la misma presencia que se te aparece en el monte, es la misma presencia que va a ir contigo cuando vayas a Egipto. Cuando vayas a los hijos de Israel, mi presencia va a ir contigo. Cuando estés ante Faraón, mi presencia va a estar contigo. Cuando le hables a los hijos de Israel, mi presencia va a estar contigo. Cuando pongas los pies sobre Egipto, mi presencia va a estar contigo. Hay razón y motivo por la cual decirle: Señor, yo quiero que tú transformes mi vida. Yo quiero que tú hagas un cambio en mi vida. Dile: Señor, yo quiero que tú me transformes. Yo quiero, dile, Señor, que tú transformes mi manera de pensar, que tú transformes mi manera de ver las cosas. Dile: Señor, yo quiero ser transformado como Moisés. Y necesitamos ser transformados. Toda persona, amén, que anhela ver un cambio en su vida, amén, que anhela ver algo de Dios en su vida, hay cosas que tenemos que quitar. Tu vida nunca puede cambiar si hay cosas que no estás dispuesto a quitar. Si tú quieres vivir algo diferente, tienes que hacer algo diferente. Moisés, dice la Biblia, que se atrevió a ir más allá de lo común. Dice la Biblia que atravesó el desierto. Tienes que ir más allá de tus límites. ¿Tú quieres un encuentro con Dios? ¿Tú quieres que Dios haga algo diferente en tu vida? Comienza a ir más allá de tus límites. Comienza, amén, a orar más. Comienza a pasar más tiempo con Dios en su presencia. Comienza a pasar más tiempo leyendo su palabra. Si más antes pasabas 10 minutos, ahora pasa 20 minutos en su presencia. Ve más allá de tus límites. Moisés se atrevió a cruzar el desierto. Ve más allá de lo que has hecho en tu vida espiritual. Si quieres que Dios haga algo más allá de lo normal, tienes que hacer algo más allá de lo común. Tienes que dar un esfuerzo mucho más allá de lo que estás haciendo. Si quieres tener un encuentro con Dios y ser fortalecido por su presencia, tienes que ir más allá de tus límites. Si no estás orando de mañana, comienza a orar de mañana. Haz más allá de tus límites. Moisés, gloria sea al Señor, escucha bien, Moisés se atrevió a ir más allá del desierto. Se atrevió a cruzar el desierto. Para ver algo diferente, él tuvo que ir más allá de sus límites. Si tú quieres ver algo diferente en tu vida en este año, tienes que atreverte a hacer para Dios algo más allá de tus límites. Tienes que comenzar. Si nunca has estado orando de mañana, comienza a orar de mañana. Comienza a orar 20, 30 minutos todos los días de mañana. Ve más allá de tus límites. Si solo oras 5 minutos, ve más allá de tus límites. Comienza a orar 15 minutos en la mañana. Si nunca has ayunado un día, comienza a ayunar tan siquiera un día al mes o un día a la semana. Ve más allá de tus límites.
Si solo lees la Biblia una vez a la semana, escucha bien, léete un capítulo, un versículo todos los días. Amén. Léete 6, 7 versículos a la semana. Ve más allá de tus límites. Si quieres ver algo diferente, tienes que ir más allá de tus límites. No puedes ver algo diferente si no está dispuesto a hacer algo diferente. Moisés tuvo un encuentro y vio algo diferente. Vivió algo diferente. Experimentó algo diferente porque él hizo algo diferente. Fue más allá de sus límites. Dios quiere que vayas más allá de tus límites. Que ya no vivas en la misma rutina. Mientras Moisés nunca fue más allá de sus límites, nunca pudo encontrarse con la zarza. Nunca pudo encontrarse con su presencia. Nunca pudo encontrar su propósito y su llamado. Pero ese día que él decidió salir de la rutina e ir más allá de lo común, ir más allá de sus límites, entonces se encontró con la zarza que ardía. Se encontró con el fuego de su presencia. Se encontró con su propósito, con su llamado. Se encontró, gloria sea al Señor, con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac y con el Dios de Jacob. Hay encuentros que tú y yo nunca los vamos a tener si no estamos dispuestos, como Moisés, ir más allá de mis límites. Ir más allá de lo que he estado haciendo como cristiano. Ir más allá de la vida que he estado viviendo. Hay cosas que nunca las vas a ver hasta que estés dispuesto a ir más allá de tus límites. En esta hora yo quiero que tú digas: Señor, ayúdame a ir más allá de mis límites. ¿Estás dispuesta como Moisés, o estás dispuesto como Moisés a ir más allá de tus límites? ¿Hacer algo que nunca has hecho para Dios? ¿Buscar a Dios como nunca lo has buscado? ¿Estás dispuesto? ¿Tú quieres un encuentro con Dios? ¿Anhelas su presencia? ¿Anhelas vivir para su presencia? ¿Anhelas que su presencia camine contigo? ¿Anhelas conocer tu propósito y tu llamado? Tienes que hacer lo que hizo Moisés. Ir más allá de tus límites. Ir más allá de lo común, de la rutina que has estado viviendo. Tienes que hacer algo mucho más allá de lo que no has estado haciendo. Ese día Moisés se atrevió a hacer algo mucho más de lo que él no había estado haciendo. Él solamente llegaba al desierto y se regresaba con las ovejas. Pero ese día dijo él: voy a atravesar el desierto. Ese día se atrevió a hacer algo. Tienes que levantarte muchas veces con una actitud y decir: hoy en este día me voy a levantar a orar de mañana. Voy a orar 30 minutos. Siento que no oro de mañana, me voy a levantar de mañana. Ve más allá de tus límites. Haz un esfuerzo, haz algo que nunca has hecho. Si nunca te has levantado en la mañana a leer un capítulo, un versículo de la Biblia, levántate en la mañana y di: ¿sabes qué? Hoy voy a leer un versículo de la Biblia en la mañana, antes de irme para la escuela, antes de irme para mi trabajo, antes de irme para las responsabilidades que tengo. Haz algo más allá de tus límites. Haz lo que hizo Moisés, ir más allá de sus límites. Cuando fue más allá de sus límites, se encontró con algo que nunca se había encontrado. Tuvo una experiencia que nunca había tenido. Hay experiencias que nunca las vas a tener si no estás dispuesto a hacer para Dios más allá de lo que has estado haciendo. Ve más allá de lo que actualmente estás haciendo. Moisés solo vivía en ese desierto. Iba y venía, pero nunca se había propuesto atravesar el desierto. Para atravesar el desierto había que atravesar bajo el sol. Lo que había era sequía. Pero él dijo: no importa lo que cueste, voy a atravesar el desierto. No importa cuánto te cueste levantarte a orar de mañana, levántate a orar de mañana. No importa cuánto te cueste orar 30 minutos, 20 minutos. Antes de irte a trabajar o para la escuela, levántate y di: ¿sabes qué? Voy a atravesar. Voy a hacer algo aunque sea difícil, como Moisés. No fue fácil para Moisés atravesar el desierto. Porque si hubiera sido fácil, muchas veces lo hubiera atravesado. Pero Moisés por mucho tiempo estuvo en el desierto. Iba y venía con las ovejas. Pero ese día dijo: voy a atravesar el desierto. Tienes que levantarte en algún momento con alguna actitud. Señor, voy a ayunar un día por mes. Voy a ayunar un día a la semana. Voy a hacer algo que no he hecho para ver cosas que nunca he visto. Hasta que Moisés hizo algo que nunca había hecho, vio cosas que nunca había mirado.
hasta que Moisés hizo un esfuerzo que nunca había hecho. Pudo ver su presencia que nunca había visto. Hasta que Moisés se atrevió a ir más allá de sus límites, conoció algo que nunca había conocido, su propósito y su llamado. Cuando Moisés fue más allá de lo que él nunca había hecho, se encontró con una zarza que arde, una zarza que no se consume. Se encontró con la visión de Dios. Se encontró con la visión del Dios que lo había llamado. Ese día que Moisés, amén, se atrevió a ir mucho más allá de sus límites, se encontró con la visión correcta para dejar la visión incorrecta. Dejó de invertir tiempo en lo que Dios no lo había llamado y comenzó a invertir tiempo en lo cual Dios lo había llamado. Ese día, la vida de Moisés fue transformada porque se encontró con una zarza que arde, con una zarza, gloria sea al Señor, con una zarza que no se consume. Lo que Dios va a hacer en tu vida no se va a consumir. Lo que Dios va a hacer en tu vida va a permanecer. Lo que Dios va a hacer en tu vida es que va a hacer que sientas su fuego, su presencia. El ángel estaba en una llama de fuego y el fuego estaba ardiendo en la zarza. Moisés se da cuenta que Dios es capaz de manifestar su fuego en una zarza, en un arbusto del desierto. Que si Dios puede hacer arder, puede poner el fuego en una zarza, en un arbusto insignificante, Dios también tiene el poder de poner el fuego de su presencia en tu vida para que llames la atención de este mundo que se pierde. Esa zarza representa tu vida. Esa zarza representa tu vida. Ese fuego en la zarza representa su presencia en nuestra vida. Moisés representa esa persona que está en el mundo que necesita verte encendido para que se pueda acercar a la presencia de Dios. Dios tuvo que encender una zarza para llamar la atención de Moisés y para que se acercara a su presencia. Dios busca a alguien como esa zarza encendida para que los Moisés que andan sin propósito y sin llamado puedan acercarse a la presencia de Dios y Dios poder manifestar el propósito y el llamado que Él tiene para sus vidas. Acércate a la zarza. Es necesario un encuentro porque hay tierras que tienes que visitar. Hay lugares que tienes que ir y necesitas que la presencia de Dios vaya contigo. Porque Dios le dijo a Moisés, Moisés llegó al monte sin su presencia, pero Dios le dijo, yo estaré contigo, yo iré contigo. Moisés llegó vacío, pero se fue lleno de su presencia. Y la presencia de Dios caminaba con él. Donde sea que él se movía, su presencia se movía. ¿Por qué? Porque había